Estaba viendo a alguien que dos jóvenes, uno le hablaba al otro, le testificaba. Uno era cristiano, ferviente cristiano, y el otro no. Entonces le estaba hablando de esta nueva ciudad, de la santa ciudad, Jerusalén. Y en un momento dado, dice que comenzó a escuchar esta canción. Porque hosana en las alturas, hosana al Señor tu Rey, así como la canción, así como la palabra aleluya se cantará por todos los siglos de los siglos en el trono delante del Señor. En este tiempo hay dos corrientes, como en el tiempo del apóstol Pablo. Una es la corriente que exalta y busca al Señor Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Y la otra, la corriente griega o los pensamientos griegos, conocidos como helenismo. Y muchos de sus pensadores, Sócrates y otros más, ese es uno de los más conocidos. Pero en aquel tiempo, estoy hablando del segundo siglo, después que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, en el siglo II, en el año 200 después de Cristo, se corrió una corriente, una nueva tendencia mezclada con el pensamiento griego. De hecho, hoy nuestro mundo, a la vista de todos está el pensamiento griego. Ya algunos no ocultan, no es que tienen que salir del closet, o del ropero, o del placar, como quiera llamarlo, o del guardarropa, sino que abiertamente lo dicen. Los pensamientos griegos eran igual. Hace mucho, años atrás, estudiamos mucho sobre este tema. En la Facultad de Teología también vimos este tema. Pero yo quiero hablarte en esta noche de la segunda parte, porque precisamente para este tiempo es esta palabra. Yo le dije al Señor que mi compromiso seguía firme con Él, renovando una y otra vez mi compromiso con Él para predicar su palabra y nada más que su palabra y tal cual está en su palabra. No sacar, ni quitar, ni agregar. Porque el Apocalipsis, claro, el que quita las palabras de este libro, yo también quitaré su nombre del libro de la vida eterna. Eso dice el Señor en el libro de Apocalipsis. Está en el último capítulo. Por lo tanto, mi compromiso con el Señor, y decirlo públicamente, es renovar una y otra vez mi compromiso con predicar nada más que las Sagradas Escrituras. Tal cual está escrito, por más dura que a algunos les parezca, por más que ofenda su mente, como dijo un avivador, un general de los avivamientos, dijo claramente, John Arnott, que de pronto Dios ofenderá tu mente para exponer tu corazón. Yo cuando dice, ay, eso me ofendió, ay, esa palabra, ay, eso, Dios ofenderá tu mente para exponer tu corazón. Y por eso quiero que vaya a la Biblia. Esta es la segunda parte entre lo santo y lo profano. Y número uno, ¿por qué es tan importante? Porque estamos en tiempo donde Mateo 24 es una realidad. Cuando el Señor habla de guerra, rumores de guerra, pestes, hambre por muchos lados del mundo. Entonces,
tenemos que pensar cuán cerca está el Señor Jesucristo a venir a buscar a su iglesia. ¿Cuán cerca estamos? Y en este tiempo es como lo que el Señor le dijo a aquel hombre cuando él estaba predicando. Jesús estaba predicando y contó la historia de un hombre que decía: alma mía, come y bebe, porque muchos bienes has amontonado. Como diciendo, tengo tiempo por delante. Entonces el Señor le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y con lo que has amontonado, ¿qué harás? ¿Por qué les hablo de esto también? Porque una de las corrientes que se ve de pensamiento en este mundo ya es demasiado el materialismo. Antes, en mi juventud, era, por ejemplo, la historia de que el más allá. Por ejemplo, cuando yo era niño, escuchaba las canciones, el himno que más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, y es un hermoso himno. Y entonces todo el mundo estaba, de cristiano, con el más allá. Se olvidaron del más acá. Después, como toda la historia de la humanidad, el cristiano es muy pendular. Es como el reloj, el péndulo. O está en un lado o está en el otro. Y entonces estaban demasiado en el más allá y ahora están demasiado en el más acá, en lo material, olvidándose del más allá. Hay una ciudad que vendrá y el Señor la establecerá en su lugar. Cuando dijo el apóstol Juan: yo vi una ciudad descender del cielo, la nueva Jerusalén. Pero quiero hablarte por ese mismo motivo de los pensamientos, de las corrientes de pensamiento que hay, como, bueno, todo solo el materialismo en el más acá, pero me olvido del más allá. ¿Por qué? Porque estamos a la puerta de que el Señor nos venga a buscar. Estamos en rumores de guerra, rumores de guerra. Estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial y muchos no lo notan. Un reloj científico creado en 1945 o 44 por allí, unos científicos crearon el reloj mundial del fin del mundo. Y entonces iban marcando en el reloj mundial del fin del mundo cuánto tiempo le quedaba de hora o de minutos a la humanidad antes de un conflicto mundial nuclear. Hay tantas bombas nucleares ya que podrían hacer desaparecer el mundo. O Estados Unidos, Rusia, China y otros grandes lugares, Corea del Norte, el lugar de que le llaman el eje del mal, Corea del Norte, ha amenazado a los Estados Unidos en estos días. No se tardó en responder Estados Unidos. Yemen, que de pronto dijo que le declaró la guerra a Israel porque Israel atacó a los terroristas que fueron a asesinar, matar, inclusive tanta maldad o de bestialidad tenían que hasta matar a un niño metiéndolo al horno y prendiéndolo. Una criatura. Y así obligando a los padres a ver. No se puede imaginar uno tanta maldad. Sin embargo, Yemen, un país que está muy cerca de allí, de Arabia Saudita, le declaró la guerra a Israel. Estados Unidos hace poco y junto con Inglaterra atacaron Yemen, el brazo armado de Irak. ¿Por qué les hablo de esto? Estamos al borde y entonces los científicos dijeron que crearon ese reloj y comenzaron a marcar, a acelerar como el reloj con agujas, ¿no sería?
análogo, bueno, por alguno que dice análogo, bueno, con las agujitas, comenzaron a marcar cuánto le faltaba al mundo para el borde de una tercera guerra mundial o un holocausto nuclear mundial. ¿Sabe cuánto volvieron a ser los datos? ¿Cuánto el mundo está más cerca de un holocausto mundial? El mundo. No crea que no nos va a llegar a nosotros. Entonces los científicos ajustaron el reloj, marcando la hora. Ya no es una hora como antes, ahora son 90 segundos. Le queda a la humanidad para el borde de un holocausto nuclear. 90 segundos. ¿Cuánto faltará? ¿Por qué es necesario hablar de esto? Porque así como te hablaba de ese joven que se quedó viendo al otro que se iba y decía, no me dejes aquí. Muchos se quedarán haciendo lo mismo. Pero ahora tienes la oportunidad de revertir las cosas y no mezclar las cosas. De diferenciar entre lo santo y lo profano y no mezclarlas. Porque Dios es un Dios santo. Algo que no se habla mucho. Dios es un Dios santo. Habita en la santidad. Habita con el humilde y quebrantado del espíritu. ¿Me están oyendo? Dios es un Dios santo, 3 veces santo. De hecho, los ángeles, los querubines del cielo están cantando una y otra vez al eterno Dios. Dios es santo. Al santo, al único. Entonces quiero hablarte en esta noche porque tienes la oportunidad de revertir ciertos caminos que puedes tomar y no pensar que todo se tiene que mezclar y que es lo mismo, que no pasa nada. Porque el Señor Jesucristo también habló y dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ahí aparecieron algunos que dijeron, Señor, predicamos en tu nombre, profetizamos en tu nombre, y echamos fuera demonios en tu nombre, sanamos a los enfermos en tu nombre. Y el Señor los miró y le dijo, apartaos de mí, malditos, nunca los conocí. Que Él te ama es una gran verdad. Que Él me ama es una gran verdad. Pero Él va a respetar su palabra. Él respeta su palabra. ¿Me están oyendo? Él te ama con amor eterno. Pero Él quiere que hasta el último minuto tú procedas al arrepentimiento y a la salvación y cambie tu forma de caminar o de actuar o inclusive de hablar. Ezequiel 44, verso 23, dice, enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo sagrado y lo profano. Harán que ellos sepan distinguir entre lo inmundo y lo limpio. Otra versión dice, enseñarán a mi pueblo a hacer la diferencia entre lo santo y lo profano. Les enseñará a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Otra versión dice, los sacerdotes deben enseñar a mi pueblo a distinguir entre lo santo y lo profano. Está hablando de los ministros. Entre lo puro y lo impuro. Enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo sagrado y lo profano y harán que sepan distinguir entre lo inmundo y lo limpio. No es mezclado. Otra versión dice así, y esta me gustó. Enseñarán a mi pueblo la diferencia entre lo que es exclusivo y lo que es ordinario, entre lo que está bien y lo que está mal. Porque ¿quién no sabe en este tiempo qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Muchos ya tienen la información, muchos ya tienen el conocimiento. Otra versión, la NTV, dice, enseñarán a mi pueblo la diferencia entre lo santo y lo común, entre lo ceremonialmente puro y lo impuro. No es lo mismo. El Señor tiene en el reino de los cielos, Él tiene una visión muy clara. Jamás es mezclada. La diferencia entre lo santo y lo profano es que lo santo está dedicado o consagrado a Dios o apartado para Dios.
La palabra hebrea es Kodesh, que significa lugar sagrado, cosa dedicada. Profano es lo que no es sagrado, lo que no sirve para fines sagrados, que se usa comúnmente y es visto como cosa sucia delante del Señor. Y algunos decir es que yo estoy demasiado sucio. Bueno, el Señor te puede limpiar por su sangre. Y que alguno va a decir que yo soy muy pecador para ir a la iglesia. Pues para los pecadores Cristo murió, para que por el medio del arrepentimiento y el perdón de pecado y su sangre te limpie de todo mal. La vez pasada vi y les dije algo que es lo que estaba viendo comúnmente en el mundo cristiano, que ya no se respetaba o no se exaltaba o no se tenía como el principio, como algo muy importante, la Santa Cena. Era como lo que el apóstol Pablo les criticó y los exhortó a los corintios, que decía: os reunís para comer y beber. Si querés comer y beber, comelo en tu casa. Si querés beber, pero os reunís y os emborracháis en lo que es la cena del Señor. Eso dice el apóstol Pablo. Entonces, como que ellos corintios también habían perdido de vista lo que era sagrado y lo que era muy especial para el Señor. Y así vi también que muchos cristianos en estos tiempos habían perdido de vista eso tan sagrado y lo que representa el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Pero otra cosa que vi en este tiempo, y le dije la vez pasada que iba a hablar de esto, era muy parecido al pensamiento de los nicolaitas en este tiempo. Esto también, los nicolaitas no podían diferenciar entre lo santo y lo profano. En un comentario del Apocalipsis, el más antiguo que se encontró y se conoce, escrito por Victoriano de Petovio en el siglo II o 200 años después de Cristo. Este hombre habló de los nicolaitas. Lo describió como hombres falsos, turbadores, ministrando bajo el nombre de Nicolás. Crearon una herejía diciendo que las viandas o la comida ofrecida a los ídolos podían ser exorcizadas y luego que la podían comer. Y cuando estaba viendo esto, el Espíritu Santo me llevó a reflexionar sobre esto. Es lo mismo que encontraras un trabajo de brujería con pochoclo, una paloma muerta o un pollo, y ahí también vino o caña, lo que sea, o licor, y diga: bueno, el Señor me proveyó alimento, y diga: lo bendigo y te lo comas. Me hace acordar a que un hombre, un día un cristiano le dijo a un pastor, dice, la Biblia dice que con la oración, la acción de gracia y la oración son santificadas todas las cosas. Entonces el pastor, para hacerle ver que no era todo que se podía comer, porque yo no voy a comer y diga: ay, encontré pochoclo, lo voy a agarrar para comerlo en mi casa viendo una película. ¿Lo va a comer? Bueno, entonces este otro hombre le decía al pastor: no, por la oración es santificada todas las cosas y qué sé yo. Entonces el pastor dijo: bueno, ¿cómo le enseño a este? Entonces, caminando, el pastor encontró el excremento de un perro, lo agarró y le dijo: conforme a lo que decís, tomá, orá, santificalo y comelo. Ah, no. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que nunca perder del norte, nuestro norte. Y ya te digo, es muy fácil bandearse, pero nuestro norte lo pueden marcar las Sagradas Escrituras.
Cuando pierdas el norte, tienes que conocer las cosas. El otro día hablaba con mi esposa. ¿De dónde sale el sol? ¿Por dónde sale el sol? ¿Cuál de los 4 puntos cardinales nace el sol? ¿Y por dónde se oculta el sol? Bueno, te lo voy a decir. En la Biblia, el sol nace en el oriente. Hoy sería el este. Y se oculta en el oeste. Si estás perdido, entonces miras al cielo, miras al sol, de dónde está, por dónde está, y puedes saber por dónde te tienes que dirigir. Lo mismo es en la Biblia, en la vida cristiana. Si estás perdido muchas veces en corrientes de pensamientos, que uno dice otro, que otro, de todo tiene su librito. El único librito que este apóstol y esta iglesia tiene está acá. Es la Biblia. El único librito. Pero que hay corrientes de pensamiento, lo hay. Que algunos tienen su propia manera de pensar, lo hay. Mi modo de pensar lo marca la Biblia. Porque es muy fácil bandearse. Es muy fácil perder el norte. Es muy fácil perderse. Así como muchos, por las distracciones de este mundo, pierden a Dios. ¿Cómo puede ser perder a Dios? Y después se preocupan diciendo, ¿dónde está? ¡Ay, no lo veo! Y me pasó esto. Es que el Señor siempre está. El que lo has perdido de vista eres tú. ¿Me están oyendo? Por ejemplo, te voy a decir un caso bíblico. Los discípulos iban camino a Emaús. Después que el Señor murió, iban camino a Emaús. Y entonces iban preocupados diciendo, pensamos que era el Mesías que iba a venir y se murió y lo mataron. Y se apareció un hombre caminando al lado de ellos. Y comenzó a hablar con ellos. Llegando a un cierto lugar, se despedía ese hombre. Y entonces lo invitaron a comer. Cuando este hombre dio gracias por los alimentos, los ojos de todos los discípulos se abrieron. Y vieron que el que caminaba al lado de ellos era nada más ni nada menos que Jesucristo resucitado. Y dijeron, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos declaraba las Escrituras? ¿Qué quiero decirte con esto? Que Él siempre está. El que lo has perdido de vista eres tú. ¿Me están oyendo? Tus ojos están lo voy a poner así, con un velo. No lo ves. Pero ese velo es corrido, es quitado por la palabra. Entonces te hablaba de que este hombre, llamado Victorino Petovio, habló de los nicolaitas como hombres falsos turbadores que, ministrando bajo el nombre de Nicolás, crearon una herejía diciendo que las viandas o la comida ofrecidas a los ídolos podían ser exorcizadas y luego comidas. Por eso te hablaba de que, bueno, si encontrás un trabajo de brujería y pochoclo, conforme a esa idea de los nicolaitas, podían comerlo. Yo mismo era uno de los que iban cuando el pastor me mandaba a orar por personas que pedían que vayan a los hogares a visitarlos y a orar por ellos. Y un día fuimos a un lugar. Había un hombre que él decía, yo no quiero las brujerías, yo no quiero esto. Y dice que un día encontró un trabajo de brujería. Y como él decía, yo no quiero la brujería, yo no quiero... Agarró y le pegó una patada. ¡Pah! Ese hombre estaba tan mal que tenía la pierna tan así hinchada, una de las piernas. Pero no solamente hinchada, sino podrida. ¿Me están oyendo?
Entonces, a lo que hablaba es, y a lo que te decía es, conforme a lo que los nicolaitas decían, como que las cosas ofrecidas a los ídolos no pasaba nada. Los podías patear, los podías comer, los podías... Obvio que detrás de todo eso había otra razón. No era que solamente iban a comer, sino iban a tener relaciones inmorales, como en el tiempo de Salomón, en el tiempo de los reyes, de primera de reyes, segunda de reyes, cuando de pronto en los ídolos paganos tenían relaciones, los egipcios que tenían relaciones inmorales ahí mismo en el templo de sus dioses paganos y falsos, obvio. En este caso, cuando pasaba estas cosas que decían estos nicolaitas, los cristianos eran seducidos a ir a comer en esos ídolos, en esos templos paganos, el alimento ofrecido a los ídolos. Pero ahí tenían relaciones inmorales. ¿Me están oyendo? Como los egipcios. O sea, que no era que simplemente decía, ay, tengo hambre, voy a comer. No, iban a hacer otras cosas también. Y eso eran cristianos que decían ser cristianos. Los nicolaitas decían ser cristianos. Y enseñaban estas palabras, que podían comer todo, que lo podían orar, exorcizar y comerla. Pero las Sagradas Escrituras dicen esto. Uno es el corazón. Por eso que te hablaba, cualquiera puede tener un pensamiento que se puede bandear y creérsela como uno me llegó a decir, yo estoy más allá del bien y del mal. El único que está más allá del bien y del mal se llama Jesucristo. ¿Me están oyendo? El único. Pero después todo lo demás no estamos. ¿Me están oyendo? Entonces, cuando en aquel tiempo ya se había dicho, ya se había hablado, ya los apóstoles habían hablado en el siglo I, después de que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, en Hechos 15, versículo 29, ya habían hablado. Hasta los apóstoles dijeron, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo no imponerle mayor carga a los gentiles. Pero, dijo, Hechos 15, 29, os obtengáis de todo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Otra versión dice, Hechos 15, 29, deben abstenerse de comer alimentos ofrecidos a los ídolos, de consumir sangre o de carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Si hacen esto, harán bien. Ya lo había dicho el Espíritu Santo junto con los apóstoles. Pero los nicolaitas contradecían esto. Decían que podían comer. Entonces, ¿con qué te va a quedar? ¿Con lo que diga un cierto iluminado o con lo que dice las Sagradas Escrituras? Enseñaban también los nicolaitas que cualquiera podía cometer fornicación y podía recibir paz al octavo día. Eso enseñaban. Pero las Sagradas Escrituras dice en Primera de Corintios, capítulo 6, verso 18, que ya el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, ya lo había dicho. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el que tenéis de Dios, que no soy de vosotros? El Espíritu Santo habita. Pero la rama de los nicolaitas, o el pensamiento de los nicolaitas, decía, bueno, puedes fornicar y al octavo día vas a encontrar paz. Pero la Biblia no dice eso. Por eso te decía
de que lo mismo pasa en este tiempo. Lo mismo. Otra versión dice en 1 Corintios 6, 18, huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto al cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra tu propio cuerpo. ¿O no se dan cuenta que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y que le fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. ¿Me están oyendo? De tu cuerpo y de mi cuerpo, rescatado por la sangre de Cristo Jesús, comprado por la sangre de Cristo Jesús. ¿Me están oyendo? Solamente tiene un dueño. Según la Biblia, es el Señor. No eres tú, ni soy yo. Pero el pensamiento nicolaitas de este tiempo es, mi vida es mi vida, hago de mi cuerpo con lo que quiero. De hecho, por ahí también he escuchado algunas que han dicho, hablando del aborto, festejando el aborto, dicen mi cuerpo es mi cuerpo y hago de mi cuerpo lo que quiero. Y la Biblia dice, no asesinarás. ¿Con qué te va a quedar? ¿Con lo que el pensamiento nicolaitas de los nicolaitas de hoy o con lo que dice la Biblia? Yo estoy hablando aquí porque mi compromiso es con la palabra de Dios. Yo se lo dije al Señor, yo voy a predicar sola y exclusivamente tu palabra. Lo que la Biblia puede, es el norte, y lo que puedes volver si estás perdido, te puede volver al curso. ¿Me están oyendo? Es muy fácil bandearse. Como algunos dicen, bueno, puedo tener, antes tenían varias esposas, yo también puedo tener varias. No puedes con una, querés varias. ¿Me están oyendo? Pero la Biblia, ¿qué dice? Te lo voy a decir de esta manera. Cristo es esposo de una sola. ¿Me están oyendo? La iglesia. De una sola esposa. La iglesia. Quiero decirte que no hay nada en este mundo mayor que la autoridad de la palabra de Dios. La Sagrada Escritura es lo máximo, lo mayor. No hay nada mayor que la palabra de Dios. Pero una cosa es clara, la incapacidad de distinguir entre lo santo y lo profano. Y voy a concluir con esto, mire, hay mucho más. Pero ¿quiénes eran los nicolaitas? ¿Cuál era su doctrina, enseñanza? ¿Quiénes eran los nicolaitas del Apocalipsis? ¿Por qué Dios aborrece tanto sus prácticas? ¿Quiénes son los nicolaitas de hoy? ¿Cuál es la doctrina o la enseñanza de ellos? En una carta de la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis capítulo 2, el apóstol Juan tiene una serie de comentarios contra esta iglesia. Ubicada en una ciudad muy famosa. Tenían un famoso templo dedicado a Diana, la versión romana de la diosa Artemisa. Éfeso, en comparación con otras iglesias, recibieron cartas del Apocalipsis. Esta, en Apocalipsis capítulo 2, tuvo buena nota de parte del eterno Dios. Pero el Señor también la criticó porque le dijo, te estancaste, has caído de tu primer amor, has dejado tu primer amor. Y no está hablando tu estado de amor, tu estado de enamoramiento al Señor. Antes era una cosa, ahora ya de pronto no es tanto. Te estancaste en el amor hacia el Señor. ¿Acaso no dice la Biblia, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón? Pero te estancaste en el amor hacia el Señor. Por eso es que has perdido el amor hacia otras cosas. Esta iglesia, Éfeso, habían resistido las prácticas perversas, soportando la persecución, eliminando los falsos apóstoles, para que no destruyeran la iglesia. En esta carta había algo positivo que el Señor le dijo. Aborreces las obras de los nicolaitas, también las cuales yo aborrezco. Apocalipsis capítulo 2, verso 6.
escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Yo sé todo lo que haces, sé todo lo que haces. Y aquí he visto tu arduo trabajo y paciencia con perseverancia. Sé que no tolera a la gente malvada y has puesto a prueba pretensiones de esos que dicen ser apóstoles y no lo son. Ha descubierto que son mentirosos, pero has sufrido por mi nombre, con paciencia sin darte por vencido. Pero tengo una queja contra ti. Tú no me amas a mí, ni me aman entre ustedes como al principio. Mira de dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las primeras obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, escuchen lo que el Señor le dijo a esta iglesia. La iglesia pastoreada por el apóstol Juan y la madre del Señor Jesucristo, María. La iglesia que conoció el amor de una forma tan grande. Sin embargo, el Señor le dijo: has caído de tu obra de amor hacia mí, de tu amor por mí. Vuelve a mí y haz las primeras obras que al principio. Si no te arrepientes, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar de entre las iglesias. O sea, te saco la luz. Pero si tienes esto a favor, le dijo el Señor: odias las obras malvadas de los nicolaitas, al igual que yo. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo habla a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Y podríamos hablar mucho de esto. ¿Quién era aparentemente Nicolás? Según uno de los historiadores, dice que era uno de los 7 diáconos que fue levantado en la iglesia primitiva. Dice que se apartó tanto y cayó tanto de su fe que creó algunos dicen, la secta de los nicolaitas. Su nombre, Nicolás, significa conquistador o destructor. Pero dice que Nicolás, algunos historiadores dicen, que perdió tanto el camino. Y escucha bien en este tiempo, porque muchos cristianos pierden tanto el camino. Y este hombre perdió tanto el camino y se desvió hacia una enseñanza conocida como gnosticismo. ¿Qué era el gnosticismo? Porque ese era el pensamiento de Nicolás. Cayó, se desvió, se perdió el camino, se perdió entre muchas filosofías griegas. El gnosticismo el pensamiento era que el conocimiento era el medio de la salvación. No era que Cristo lo salvaba, no era que el Señor Jesucristo era el Salvador, sino que el conocimiento era el Salvador. Y eso es lo que ocurre hoy día también en este mundo. Pero quiero decirte que el conocimiento no te salva. Te puede indicar el conocimiento de la palabra de Dios, es mucho mejor. Te puede indicar el camino para tomar sabias decisiones. Pero no es un medio para la salvación. Lo único que te salva es Jesucristo. Solo Cristo salva. Solo por Él es el nombre que el Señor dio y solo por Él seremos salvos. ¿Me están oyendo? Jesús es la piedra reprobada por los edificadores. En ningún otro hay salvación. Pero el conocimiento, los corintios tenían mucho conocimiento. Y el apóstol Pablo dijo, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento es un fenómeno complejo que orienta hacia el comportamiento, el pensamiento y ordena los procesos en la toma de decisiones. Pero de la Biblia, de las Sagradas Escrituras,
tal cual dice las Sagradas Escrituras, como habló el Señor Jesucristo, como hablaron los profetas y como dice la palabra de Dios. Ella puede marcar nuestro norte. Yo no sé si has perdido el camino, como muchos creen que este hombre, Nicolás, perdió el camino, perdió a Dios, cayó de la fe, de la gracia. Creyó que sus pensamientos, su conocimiento era todo. ¿Me están oyendo? Sí tenemos que conocer las Sagradas Escrituras, porque ella, dijo el Señor, escudriñad las Escrituras, porque ella dan testimonio de mí. ¿Me están oyendo? Pero es muy fácil perderse si no tienes la palabra de Dios que te puede marcar el camino. Podía hablarte de otros mensajes, pero el Señor me encargó esta palabra y yo soy fiel a lo que Él me encarga. ¿Me están oyendo? Por eso que en esta noche yo no sé cómo te encuentras, ni sé cómo estás, tú que me estás mirando, donde sea que me estés mirando. Pero este es el tiempo donde el Señor te llama al arrepentimiento. Y dijo el Señor, si no te arrepientes, vendré a ti y quitaré tu candelero o tu candelabro de su lugar. Pero el Señor quiere darte una oportunidad en esta noche. Él quiere que tú y yo seamos felices, bendecidos, siguiendo lo que Él dice en su palabra. No hay una mezcla. Tal vez el mundo te enseñó o te hizo pensar que hay una mezcla. Tienes que saber diferenciar entre lo santo y lo profano. Tienes que saber distinguir entre lo santo y lo profano. Tienes que saber qué es lo que dice la Biblia y qué es lo que dice la corriente de pensamiento de este mundo, que también como los nicolaitas lo creen. Cierra tus ojos, por favor. Inclina tu rostro. ¿Por qué en esta noche no le dices al Señor, yo te quiero pedir perdón? Porque tenía pensamientos que no lo dice, no lo afirma tu palabra. Ya te lo dije. Cuando ellos decían que podían fornicar y al octavo día iban a tener paz, los nicolaitas, pero la Biblia dice huid de la fornicación. Ellos decían que de pronto podían comer todo lo que era ofrecido a los ídolos, pero la Biblia dice que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos. Y entonces alguno va a decir, ¿y con qué me quedo? Con lo que dice la Biblia. Hasta el Papa quiso cambiar para modificar y tener una Biblia actualizada a los tiempos de hoy. La Biblia no cambia. La palabra no cambia. Si quieres prosperar, como dice la Biblia, entonces tienes que escudriñar las Escrituras, repetir las Escrituras todos los días de tu vida. Y prosperarás como prosperó Josué. Y conquistarás como conquistó Josué. Y derrotarás a los enemigos como lo hizo Josué. Pero Josué tenía una orden. Josué tenía un mandato que hacer. Repetir la palabra de Dios todos los días para hacer prosperar su camino. Pon una mano en tu corazón en esta noche. Yo no sé en qué te ha hablado el Señor en esta noche, pero el Señor te está llamando, porque si no sabe lo que significa eclesía, es llamados afuera. Si no sabe lo que significa santo, es apartado para Él. Y Él te llamó a que tú y yo seamos apartados para Él, consagrados por Él y para Él. Él quiere mostrarte lo mejor. Yo tengo pensamientos de bien, dijo el Señor, y no de mal. Pero de pronto tenemos que hacer lo que Él dice en su palabra y no seguir la corriente de este mundo o los modos de pensamiento de este mundo. Yo no tengo problema que alguien me diga
dígamelo, apóstol, ¿dónde lo dice la Biblia? Y te lo voy a decir. Porque no hay nada que hagamos hecho en 35 años de ministerio continuo que no esté de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Todo lo hemos fijado y guiado por lo que dice la palabra del Señor. Si no puedes morir a tu carne, pídele al Espíritu Santo que te ayude a morir a las obras de la carne. Como dijo el Señor en su palabra hoy, tu cuerpo no es tuyo, es de Él. Tiene un dueño, es el Espíritu Santo. ¿Quieres rendirte? Hanukkah significa volver a consagrar, dedicar, rededicar el templo al Señor que fue profanado. Tal vez por algunas cosas, hechos o errores, profanaste el templo, tu cuerpo. Pero ¿sabes? Hoy puedes decirle al Señor, yo me vuelvo a dedicar, a rededicar a ti con todo mi corazón. ¿Quieres recibirlo? ¿Quieres hacerlo? Cierra tus ojos y di junto conmigo, Señor Jesús, en esta noche vuelvo a dedicarte, a rededicar mi cuerpo a ti con todo mi corazón, como tu templo. Tú vives en mi corazón, reina en mi corazón, Señor. Hay una iglesia del Apocalipsis donde el Señor le dice, yo estoy a la puerta y llamo. Estaba afuera. Déjalo entrar. Ábrele tu corazón. Y si ya se lo has hecho, entonces en esta noche este mensaje es para dedicar tu vida, tu cuerpo al Señor, solo al Señor. Si no lo has hecho y quieres recibirlo como tu Señor para que Él entre en tu corazón y reine en tu corazón, di junto conmigo, Señor Jesús, en esta noche, al escuchar tu palabra, yo quiero recibirte como mi Señor y mi Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados. Anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Si tienes dudas de tu salvación, repítelo también. Porque sabes, este es el tiempo donde Él viene a buscar a su pueblo. Por eso que es tan importante que escuches y entiendas esta palabra. Yo te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo y declaro sobre ti el poder y la voluntad del eterno Dios en el nombre de Jesucristo. Si has caído de su amor, si ya no lo amas como al principio, vuélvete a enamorar de Él. Porque para Él no hay nada imposible. Él entregó a la iglesia todas las cosas. Y es tiempo que nosotros digamos, Señor, yo voy a reinar como tú reinas. Voy a decir y hacer las cosas que tú dices y haces, para que mis pasos sean ordenados por ti y mi camino por ti. En el nombre de Cristo Jesús. Cierra tus ojos, por favor.